dar la bienvenida a los panelistas, los comentaristas de este tema, la libertad, un valor que debemos defender. Voy a comenzar por los jóvenes, tres kibernautas, es decir, tres personas que han participado en el programa de liderazgo impulsado por el Centro Ricardo Salinas Pliego, y comienzo, por supuesto, con Stephanie Enaro. Gracias, Stephanie, por acompañarnos. Por José Manuel Musaleno. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Y con Arturo Portillo. También quiero, por supuesto, agradecer y celebrar la presencia de mis queridos amigos y colegas Sergio Sarmiento y Leonardo Curcio. Bueno, pues yo quisiera justamente que los jóvenes empezaran, y voy a comenzar por preguntarle a Arturo cuáles son sus reflexiones sobre este valor que debemos defender. Creo que una de las cosas más importantes que menciona Axel Kaiser al principio es que la libertad se puede perder, ¿no? Y que hay ideologías que llevan inminentemente a la pérdida de la libertad. Nos cuesta trabajo creer, a veces nos damos cuenta en el argot popular, se dice, es que él fue una mala persona, él fue un mal gobernante, es que él fue un dictador. Pero no nos damos cuenta que en realidad no fue solamente él, sino también las ideologías que esa persona o que ese gobernante promovía. No era solamente que fuera Hugo Chávez, puede ser Hugo Chávez o cualquier otro dictador del mundo. Siguiendo las ideologías que llevan a la miseria, a la destrucción de la riqueza, a la pérdida de las libertades, el resultado siempre va a ser el mismo. No importa cuántas veces se intenta, el resultado va a ser siempre el mismo. Y a nivel general, cuando evaluamos la sociedad, cómo nos encontramos en este momento, nos damos cuenta que la retórica es esa, que las personas creen que si alguien lo hace distinto, que si alguien más llega al poder, los resultados pueden ser totalmente diferentes. Y eso lamentablemente no es cierto. La libertad, el mayor precio que tiene es de la máxima vigilancia, que tenemos que mantener una vigilancia permanente de no perderla. Porque cuando nosotros damos por hecho que la libertad está dada, que sí es un derecho y que está constitucionalmente garantizado, pero cuando menos nos damos cuenta ya no podemos hablar, ya no podemos expresarnos libremente, ya no podemos manifestarnos, ya no podemos comerciar libremente unos a otros. Entonces, yo creo que este libro parte de una forma increíble, que esta colección de artículos parte de una forma increíble, porque nos habla no solamente de los beneficios de la libertad, sino de los riesgos de perder esa libertad. Y creo que es un debate que tenemos que tener porque damos por hecho que esa libertad la tenemos. Si hablamos con una persona de otra región del mundo, de otra ciudad, nos damos cuenta, si hablamos con gente de Venezuela, por ejemplo, nos damos cuenta que ellos nos ven como muy libres y nosotros nos percibimos con muy pocas libertades. Pero la verdad es que en retrospectiva no te das cuenta qué tan importante es la libertad hasta que la has perdido. Te agradezco mucho la reflexión, José Manuel. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco a todos ustedes. Comentarles de alguna forma que al final estas entradas del blog que se han recuperado en este texto magnífico del señor Ricardo Salinas, pues nos promueven y sobre todo la difusión, pero sobre todo el diálogo, el argumento y también, ¿por qué no?, el disentir, el valor de disentir que tiene que ver con la tolerancia y con el respeto a las ideas que no necesariamente tenemos todos en consideración. Hay gente que por supuesto que no está de acuerdo con el tema de la libertad, son los menos, espero yo que a nivel mundial sean los menos, por supuesto que aquellos que luchamos por la libertad, yo espero que cada vez seamos más. Sin embargo, la libertad hoy está atentada ya por los políticos, ya por los gobiernos, ya incluso por gente desde la academia, que de alguna u otra forma la quiere ver mermada. ¿Y por qué la quiere ver mermada? Porque a la gente la quiere de alguna manera maniatar, sujetar, asir, es decir, no la quiere ver con correspondencia de participación social, porque si las personas tienen esta correspondencia de participación dentro de las democracias, que hasta el momento es el mejor sistema de gobierno que hemos conocido, evidentemente todo va a cambiar, el paradigma, el status quo, lo que la sociedad conoce como el ahora inmediato. Yo creo que este compendio de textos y sobre todo este libro en general que recoge lo que bien Ricardo Salinas escribió en los blogs y en su entrada, yo creo que al final recupera esta idea cierta de pensar lo que debemos de pensar en el ahora inmediato, porque los jóvenes sobre todo debemos de estar en la lucha del conocimiento, pero sobre todo de este conocimiento humano. Al final me gusta la definición de política, que no es sino la herramienta para dirimir conflictos, y esta herramienta que significa la política justo va a conllevar a que la libertad sea de manera exponencial en todo el mundo
un ente universal, es decir, una verdadera solución a los problemas actuales. Sin embargo, la libertad se ve mermada, la libertad se ve constreñida por muchas personas que no quieren que así suceda, y no quieren que así suceda porque evidentemente una persona que no conoce y no se asombra y no duda es una persona esclavizada. Entonces yo refiero a un filósofo del siglo XVIII de la Ilustración en el sentido de que el hombre nace libre, la humanidad nace libre, la mujer nace libre, pero a doquiera que va se encuentra encadenada. Evidentemente este texto de ideas sobre que transforman al mundo nos sugiere esa parte. Estamos encadenados, hay que deshacer las cadenas, pero deshacer las cadenas ahora, inmediatamente, y no esperar a que otros lleguen a hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. A ver, Stephanie, tanto Arturo como José Manuel han mencionado algunos puntos que se reiteran. La amenaza a la libertad. Y al mismo tiempo, ¿a quién beneficia la limitación a la libertad? Es decir, a quien detenta en un momento dado el poder. ¿Cuáles son tus reflexiones? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Sergio. A mí todo este tema me llena de reflexiones porque mencionaste una palabra muy importante. Hablaste de los límites. Y ahí te habla de que la libertad sí empieza como un proceso individual, por el despertar de la conciencia. ¿Cómo sabes si eres libre o no? Si no empiezas a cuestionarte, si no tienes esa duda filosófica, si no desarrollas tu inteligencia, te das cuenta si tienes o no cadenas. Y después ese proceso individual adquiere una dimensión política cuando llegas a las definiciones de los liberales más clásicos, donde te dicen, bueno, la libertad es la ausencia de coacción a tus acciones, que nadie se está metiendo contigo, hay límites. Entonces los límites son importantes y qué importante es conocer nuestros derechos para poder defender esos límites todos los días. Esas son las reflexiones que me deja la libertad, y también que la libertad no es algo que sea estático. La libertad cambia de significado dependiendo de la época, dependiendo de la generación. Por ejemplo, no es lo mismo la libertad que significa para nosotros en este momento que a los de su generación cuando tuvieron que luchar contra otro tipo de obstáculos. Son molinos de viento que hay que ir teniendo que sobresaltar dependiendo la época. Y en este momento, por ejemplo, ha habido muchas definiciones. La libertad se ha definido con la libertad de culto, con la libertad de ideas, con la libertad de asistir a una universidad a otra, con la libertad de casarse o no, tomar decisiones. Adquiere decisiones diferentes dependiendo del punto geográfico donde te encuentres y dependiendo del momento histórico. Te agradezco muchísimo la reflexión, Stephanie. Como se percatarán ustedes, aquí hemos escuchado a tres jóvenes con ideas muy precisas y con convicciones muy precisas. Ahora, Stephanie acaba de utilizar una palabra que me da pretexto para pedir ahora a un filósofo. Gran comunicador, pero pocos saben que su formación intelectual inicia con la filosofía, que es Sergio Sarmiento, y un impulsor de la libertad a lo largo de muchísimo tiempo, para que nos brinde sus reflexiones. Querido Sergio, por favor. Sergio, al contrario, siempre es un gusto estar contigo y con ustedes. Me encanta escuchar a los jóvenes hablando de libertad. En este libro encuentro muchas cosas, muchas ideas que vale la pena rescatar, pero quisiera empezar por una que me parece fundamental. A ver, toda la gente, todos los políticos, lo decía José Manuel, todos dicen querer la libertad. El problema es que en la práctica, muchos de estos políticos, muchas de estas personas empiezan a buscar políticas, estrategias que limitan la libertad. Todos dicen estar luchando a favor de la libertad, pero igual lo hacía el régimen soviético de la Unión de la URSS allá en los años 50 y 60. Dicen que estaban ellos a favor de la libertad, pero restringían las libertades. Y lo mismo hacen ahora muchísimos gobiernos, muchísimos políticos. Nos dicen, estoy a favor de la libertad, soy un liberal, pero empiezan a tomar políticas para restringir la libertad. Creo que una de las lecciones que encuentro en este libro es que sí debemos estar alertas ante quienes dicen querer la libertad y que se pasan todo el tiempo limitando la libertad. Quizás la libertad, como sugiere Stephanie, no es un bien absoluto. O sea, no podemos ser 100% libres porque siempre podemos violar la libertad de una tercera persona, violar los derechos. Finalmente, la libertad, el límite que puede tener la libertad son los derechos de otras personas. A lo mejor, mi queridísimo Sergio, a lo mejor te odio,
y yo quisiera tener la libertad de agarrarte a golpes, pero tú tienes el derecho de protegerte físicamente y de no aceptar esa libertad, porque tú también tienes la libertad de, pues, de estar libre en tu persona de ataques de otra persona. Por eso yo siempre he dicho que no soy anarquista. No creo en ir y no creo que la libertad pueda ser del 100%, pero en uno de sus textos Ricardo Salinas dice, en la duda la libertad. Este es uno de los preceptos liberales que me parecen más importantes. Vamos a tener que tomar decisiones como sociedad constantemente. ¿Qué vamos a hacer en este punto? ¿Qué vamos a hacer en este otro punto? Para mí mi filosofía, y sí estudié filosofía en la universidad, es muy clara. Busco siempre la mejor solución, la que nos otorgue mayores libertades a todos. O como dice aquí Ricardo Salinas en su texto, que está retomando una vieja idea de la filosofía occidental, es en la duda a favor de la libertad, siempre. Bueno, te agradezco muchísimo, Sergio, querido, y espero que tu hipótesis haya sido simplemente eso, una hipótesis, y que no lleguemos... Es una hipótesis filosófica. Estaba yo simple y sencillamente mostrándote las inferencias que puede uno hacer. Por supuesto, lo sé. Pero bueno, ante la duda, la libertad. Esto me lleva a un viejo principio del derecho penal que dice indubio pro reo. Es decir, si estamos partiendo en un Estado de Derecho de una presunción de inocencia, si no está verificada la culpabilidad, en caso de duda, pues a favor del acusado. Entonces, yo quisiera ahora ceder la palabra a mi queridísimo Leonardo Curcio, cuya percepción sobre la realidad política también es muy compleja, y se ha mencionado, aquí parece que está en el aire una gran inquietud sobre las limitaciones que en la actualidad está padeciendo la libertad sin que aparentemente nos demos cuenta. Está amenazada permanentemente. Primero déjame expresar mi beneplácito por estar aquí. Me siento muy afortunado de comentar con todos ustedes este libro que me parece importantísimo, que Ricardo Salinas se dé el tiempo de defender una causa. Yo creo que es algo que hay que subrayar, porque la mayor parte de los empresarios se dedican a vigilar sus intereses, a atender sus empresas o a solazarse. Él dedica buena parte de su tiempo a impulsar un debate que creo que es muy importante. La libertad está amenazada y, si me permite, Sergio, diría que está amenazada históricamente. Yo creo que el libro que hoy comentamos nos plantea dos grandes líneas que a mi juicio son fundamentales. Una es la visión antropológica de la libertad y la otra la histórica. Me explico. Antropológica es: los seres humanos estamos dotados de libre albedrío, ¿no? Somos nosotros cuando más libres somos, pero al mismo tiempo estamos dotados de una capacidad de cooperación, a diferencia de otras especies, para, digamos, estructuras complejas, ¿no? El progreso, la idea misma de prosperidad, de abundancia, de innovación tecnológica se da cuando tú tienes comunidades en las cuales dejas a los hombres y a las mujeres libres y al mismo tiempo fomentas una cooperación sana. No es un equilibrio sencillo, pero es una proeza. Y ahí ligo la reflexión con la historia. Si uno echa un vistazo a la historia de la humanidad, tú tienes, pues, a lo largo de la historia un montón de sujetos, espacios, regímenes políticos que han tratado de restringir la libertad de los individuos. Y yo invito particularmente a los más jóvenes que hoy nos acompañan a que vean en una línea del tiempo lo que ha sido la lucha por la libertad. Es una proeza, es una consagración colectiva que en los últimos 250, 300 años, la libertad económica, la libertad de decidir con quién te casas, la libertad de decir lo que te dé la gana, la libertad de imprenta, la libertad de creación, es una cosa que nos ha permitido efectivamente tener el progreso más importante que ha tenido la humanidad en su historia. Por tanto, la sociedad abierta sí tiene enemigos. Por todas partes hay que estarse cuidando de todos estos engendros que intentan reducir la libertad. Y subrayo, es una proeza antropológica. Somos seres humanos cuando somos libres, y finalmente es una proeza que a lo largo de la historia nos ha costado mucho conseguir. Hay que cuidarla. Yo quisiera agradecer muchísimo a cada uno de los participantes en esta breve mesa. No es una mesa de debate, más bien es una mesa de breves reflexiones en torno a este concepto que debemos defender, la libertad. A partir de que Ricardo Salinas Pliego defiende estas ideas, concibe un mejor mundo
concibe un entorno favorable para desarrollar el potencial de los individuos, concibe también la manera idónea para que haya una prosperidad que sea cada vez más incluyente, y es justamente con un concepto dinámico, ha sido mencionado aquí, amenazado, sobre el cual debemos reflexionar constantemente. Así que la presencia, la aparición de un libro sobre ideas sobre la libertad que cambian el mundo, de Ricardo Salinas Pliego, me parece que es una notable contribución, como mencionó Leonardo Curcio. Se trata de un empresario difundiendo buenas ideas. Así es la manera como cuida también el crecimiento y la prosperidad de sus propios negocios. Pero esto va mucho más allá de las intenciones individuales. Va justamente a favor de un cambio cultural, de un cambio de paradigma, de una toma de conciencia de que la libertad es un valor sumamente delicado. Su fragilidad es mayúscula y peor aún, cuando se ve cercada, es muy posible que no nos demos cuenta, sino hasta el momento en que el cerco sea infranqueable. Quiero agradecer de todo corazón a quienes me han acompañado en esta ocasión, por supuesto, Sergio Sarmiento, Leonardo Curcio, colegas, y a 3 jóvenes que justamente han participado en este programa de liderazgo que es Quibernus, donde han jugado con todos estos conceptos. Stephanie Enaro, muchísimas gracias. Arturo Portillo, muchísimas gracias. José Manuel Musaleno, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a ustedes por acompañarnos también.